Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Felipe Berriotón, soy estudiante de Derecho y hoy les vengo a hablar sobre el resumen de leer y escribir en la universidad, una nueva cultura. ¿Por qué es necesaria la alfabetización académica? Bueno, de esto yo concluí lo siguiente. Este artículo propone someter un estudio contrativo iniciado en el año 2000 sobre concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica. En universidades anglosajonas y Argentina, asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes y universidades, y con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones que en nuestra cultura universitaria aparecen como naturales son apenas algunas, entre otras, opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deben ser como son, dado que existen otras alternativas. El contraerse con otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. Esa sería la dirección que defiendo, una educación más equitativa, en la cual se intenta distribuir el capital cultural entre más personas que las que actualmente lo tienen. En una segunda parte del presente trabajo expondré las razones por las cuales es necesaria ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior y examinaré los principales obstáculos para hacerlo. Estudios sobre representaciones y formas de enseñanza de la escritura y la lectura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio sugirió en el 2000, en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina, los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se despreocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos. Enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras y universidades, se enseñaba la lectura y la escritura, pero registrada a talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y mal que leían y escribían los alumnos. Es decir, las dificultades de los alumnos sí eran algo visible. Para ubicar a la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación. Existen pocas universidades privadas. En menor proporción se hacían algunos estudios que también ponían a relieve las dificultades de comprensión de textos de los alumnos universitarios. Además, se investigaban los procesos de escritura en alumnos. Se puede notar que no se realizaban estudios sobre la enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97 indagué los procesos de reescritura en estudiantes universitarios, en una muestra de 90 casos. El propósito era observar cómo transformaban borradores en textos definitivos en una situación de clase de práctica del examen. Encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosintácticos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global del texto. No volvían a pensar lo que querían decir y cómo lo querían decir. Si bien este estudio replicaba en parte investigaciones francesas, los resultados de uno y otras fueron distintos. Con estos interrogantes, planteé la siguiente hipótesis. Escribir y revisar no solo son procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan en ciertas culturas, que usan la escritura para determinados fines y no se dan en otras. No son solo cuestiones de pensamiento, cognitivas, formas sociales de hacer cosas en el lenguaje escrito.
propias de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie les enseña a escribir, y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones, por lo tanto, reflexioné, era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fueran en parte responsables o al menos contribuyeran al cúmulo de dificultades diagnosticadas. Así sugirió la necesidad de estudiar de qué modo otras culturas académicas enseñaran prácticas de escritura que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en universidades fuera de Argentina. Diseño metodológico. Se trabajó con un método contrastivo. Diseño metodológico. Se trabajó con un método contrastivo que implica describir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar. La maestra incluyó distintas clases de universidades, dependiendo de si se dedicaban o no a la investigación, del número de estudiantes y de su prestigio. Criterio para cerrar la muestra es la que metodólogos cualitativos como Stratus y Corbin, 1990, o Maxwell, 1996, llaman saturación teórica, es decir, buscan cuando se tenían alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar generalizar los resultados obtenidos. Se recogieron dos clases de datos, documentales y entrevistas. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de las asignaturas y a la enseñanza de la escritura. En la universidad se configuró especialmente para los países anglosajones, a través de sitios de internet de las distintas universidades. En cambio, en las universidades argentinas, el material recogido era predominante, impreso. Capítulo 2. Propuestas pedagógicas y universidades anglosajonas. Propuestas pedagógicas y didácticas para favorecer el desempeño de los estudiantes. 161 a la vez. Se visitaron 3 universidades anglosajonas: Princeton en New Jersey, McGill en Montreal, Canadá, y la Universidad de Auckland, que aunque queda en Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Se entrevistó a los responsables de los programas de escritura. Además, se visitaron universidades argentinas, en las que se sostuvieron conversaciones informales con profesores y adicionalmente se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes. Análisis de datos. Por otro lado, se realizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas. No se observaron clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice cerca de lo que se hace. Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Representaciones sobre la lectura. Para los fines del análisis de las representaciones, hará un contraste en el que las posiciones se distingan en forma polar. En el lado izquierdo, en la tabla número 1, aparece la concepción habitual predominante en Argentina. Concepción habitual en Argentina: encontrar un significado ya dado, igual para todos. Concepción difundida por la investigación: buscar con ciertas categorías de análisis propias de una comunidad disciplinar. Habilidad básica: transferible a cualquier texto, adquiridas de una vez y para siempre. Concepción difundida por la investigación: práctica social dentro de un grupo cultural que maneja ciertos textos, aprendida en su contexto. En el lado derecho figura la concepción, difundida por las investigaciones, como se lo leí anteriormente. Debo decir que en mi estudio la lectura no aparece teorizada, ni en las universidades anglosajonas ni en las argentinas.
Las universidades anglosajonas se ocupaban especialmente de la escritura, pero la lectura en sí misma no parece tan teorizada como si esta la escritura. En las cátedras universitarias argentinas, ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de reflexión. La concepción habitual sobre la lectura es encontrar un significado ya dado en el texto, igual para todos. Las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural, que manejan ciertos textos y que se aprenden en su contexto. Un estudiante responde a esto. Las prácticas de la lectura difieren en las requeridas en la escuela y la secundaria. En cuanto a que se multiplican los textos, el conocimiento contenido en los textos no se considera absoluto, sino relativo en un punto de vista. Representaciones sobre la lectura. Para los fines del análisis de las representaciones, hará un contraste en lo que las posiciones se distinguen en formar polar. Debo decir que en mi estudio la lectura no parece teorizada, ni en las universidades anglosajonas ni en las argentinas. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura. La lectura es un insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, de fuentes que se leen, pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como si está la escritura. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica, general y por tanto transfiere de un contexto a otro, una técnica aprendida en la escolaridad primaria que puede aplicarse a cualquier texto y situación de escritura. En cambio, en las universidades anglosajonas se ha tomado conciencia de que escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva que tiene convenciones disciplinares, institucionales e incluso geográficas propias. En las universidades argentinas se concibe la escritura como una actividad monológica de producción individual. En las universidades argentinas se entiende que escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar. Se piensa de manera distinta con o sin escritura. Con respecto al aprendizaje de la escritura, en las universidades argentinas se considera que los alumnos ya saben escribir y no requieren aprender, solo precisan transferir lo que aprendieron antes. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es en todo caso una adquisición espontánea. En comparación, las universidades anglosajonas han tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser movido por acciones institucionales. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es un estado, en el sentido de que es un conocimiento que se tiene o no se tiene, es decir, el estado es positivo o negativo. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, el aprendizaje de la escritura académica es concebido como un proceso, como un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza, un saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, contextos que varían de disciplina en disciplina, de propósito de escritura en propósito de escritura, de destinatario en destinatario. Conclusión. Los resultados de mi estudio contrastivo entre universidades estadounidenses, australianas y argentinas nos han llevado a fundamentar por qué la educación superior ha de hacerse cargo de la enseñanza de la lectura y la escritura académicas, y qué escollos es preciso enfrentar si la universidad no asume un compromiso serio y sostenido de integrar la lectura y escritura en la enseñanza del conjunto de las asignaturas. Ocurre sencillamente esto. Estas consecuencias de no ocuparnos de la lectura y la escritura atañen a la calidad y a la equidad de la educación. Esto en Argentina, en otros países, nos
no afecta a todos los alumnos por igual. Leer y escribir en la universidad una nueva cultura porque es necesaria la alfabetización académica. Por lo tanto, no ocuparse de la lectura y la escritura atenta sobre todo contra ese sector de población más vulnerable y contribuye a reproducir las condiciones desiguales de ingreso, en vez de aportar a revertirlas. Estas formas de enseñanza no están dadas, no existen todavía. Debemos inventarlas, ponerlas a funcionar, evaluarlas, difundir las nuevas experiencias. En este sentido, uno de los retos será desnaturalizar ideas habituales que damos como supuestos. Las teorías fundan creencias, las creencias llevan acciones y las acciones crean mundos sociales. En este sentido, mi deseo es que las ideas que he compartido en este trabajo sirvan para continuar debatiendo y para contribuir al cambio. Ojalá alguna de ellas den origen a una educación superior. Muchísimas gracias.